Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que estoy seguro de que les va a tocar el corazón. El título lo dice todo, vamos a hablar sobre Can Yaman, ese actor turco que tanto nos fascina, y sobre un momento muy especial, muy emotivo, en la vida de su madre, la señora Gulden Yaman. Si ya conocen a Can Yaman, sabrán que es un actor que ha conquistado a millones de personas en todo el mundo con su talento, su carisma y, por supuesto, su atractivo físico. Pero detrás de esa imagen de estrella, hay una historia personal muy interesante con momentos de mucha alegría, pero también con algunos retos y, sobre todo, con un amor incondicional por su familia. Y la relación con su madre, Gulden, es uno de los pilares de su vida. Hoy vamos a desentrañar qué fue lo que provocó que la señora Gulden rompiera en llanto, qué fue ese momento tan especial que la emocionó tanto. Prepárense para descubrir detalles fascinantes y, créanme, algunas sorpresas sobre la vida de Can Yaman que probablemente no conocían. Así que si les interesa conocer más a fondo a este actor y descubrir los detalles que lo hacen tan especial, quédense hasta el final del vídeo. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí y les gusta el contenido del canal, les invito a suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Es completamente gratis y me ayudan muchísimo. Empecemos por el principio, ¿verdad? Can Yaman nació en Estambul, Turquía, y desde pequeño mostró una gran personalidad. Su madre, Gulden, siempre fue una figura central en su vida. Gulden, además de ser una madre cariñosa y atenta, es abogada, y ha sido una gran influencia en la vida de Can. De hecho, fue ella quien lo impulsó a estudiar Derecho en la universidad, aunque, como ya sabemos, su camino lo llevó finalmente a la actuación. Desde joven, Can siempre estuvo muy apegado a su familia, y especialmente a su madre. Se dice que su relación es de una profunda admiración y respeto. Gulden siempre ha sido su mayor apoyo, su confidente y su mejor amiga. Ha estado a su lado en cada paso que ha dado, tanto en sus estudios como en su carrera como actor. Can Yaman comenzó su carrera actoral en 2014 con papeles secundarios en algunas series turcas. Sin embargo, su gran oportunidad llegó en 2017 con la serie Dolunay, conocida en español como Luna Llena. Fue un éxito rotundo y catapultó a Can a la fama. Fue en este momento cuando el mundo empezó a fijarse en él. Y por supuesto su madre, Gulden, fue una de las personas más orgullosas y felices por su éxito. Pero el verdadero fenómeno llegó con la serie Erkencikus, o Pájaro Soñador, en español. Esta serie, estrenada en 2018, fue un fenómeno global. Can Yaman y su coprotagonista, Demet Özdemir, se convirtieron en ídolos de millones de personas en todo el mundo. La serie se vendió a numerosos países y el éxito fue arrollador. Fue en este momento, justo en el clímax de su carrera, cuando ocurrió ese momento tan especial, ese momento que emocionó tanto a la señora Gulden. La serie Erkencikus tuvo una gran proyección internacional. Con el éxito de la serie, las entrevistas y los eventos se multiplicaron. Can Yaman empezó a viajar mucho y a ser reconocido en diferentes países. Fue en una de estas presentaciones, en un evento especial, donde ocurrió el momento que nos interesa. En una ceremonia de premios, creo recordar que fue en Italia, Can Yaman fue galardonado con un premio muy importante por su trabajo en Erkencikus. El actor subió al escenario para recoger el premio, visiblemente emocionado. En ese momento se dirigió al público y, de repente, mencionó a su madre. Le dedicó el premio agradeciéndole todo su apoyo incondicional y el amor que siempre le había brindado. En ese instante las cámaras enfocaron a Gulden Yaman, quien se encontraba entre el público. Y fue entonces cuando sucedió. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, sin poder controlarse. Se la veía profundamente emocionada, orgullosa de su hijo y de todo lo que había logrado. El momento fue captado por las cámaras y las imágenes se hicieron virales. Fue un momento muy emotivo y conmovedor, que demostró el fuerte vínculo que existe entre madre e hijo. Pero ¿por qué este momento fue tan especial? ¿Por qué rompió en llanto la señora Gulden? Creo que hay varios factores que explican esta emoción desbordada. Primero, estaba el orgullo de ver a su hijo triunfando. Después de años de esfuerzo y dedicación, Can estaba cosechando los frutos de su trabajo y recibiendo el reconocimiento que merecía. Para cualquier madre, ver a su hijo alcanzar el éxito y ser feliz es una de las mayores alegrías. Segundo, estaba el amor incondicional.
Guldem siempre ha creído en Kan, incluso cuando nadie más lo hacía. Ella siempre ha sido su mayor defensora, su mayor apoyo. Verlo alcanzar sus sueños era una forma de comprobar que todo el esfuerzo y sacrificio habían valido la pena. Tercero, estaba la gratitud. Kan Yaman siempre ha reconocido la importancia de su madre en su vida. Y al dedicarle el premio, le estaba demostrando su agradecimiento por todo el apoyo y amor que le había brindado a lo largo de los años. Fue una manera de decirle gracias mamá por estar siempre a mi lado. Y por último estaba la emoción del momento. Estar presente en una ceremonia de premios, ver a tu hijo recibir un reconocimiento tan importante, rodeada de tanta gente y sentir el cariño del público, debe ser una experiencia abrumadora. Las emociones se mezclan y es imposible no dejarse llevar. Pero por supuesto, la historia de Kan Yaman y su madre no se queda solo en ese momento. Hay muchas más anécdotas y detalles que nos revelan la importancia de Guldem en la vida del actor. Una de las cosas que más me gusta de la relación entre Kan y su madre es la naturalidad con la que se expresan el cariño. Kan no tiene reparos en demostrar su amor por su madre en público, en redes sociales, en entrevistas. Le dedica mensajes, le envía flores, la incluye en sus proyectos. Y ella, por su parte, siempre está presente apoyándolo y demostrando su orgullo. Guldem, por ejemplo, suele acompañar a Kan en muchos de sus viajes de trabajo. Lo acompaña a los sets de filmación, a los eventos promocionales, a las galas. Y siempre se muestra muy atenta, cuidando cada detalle, asegurándose de que su hijo esté bien. Además, Guldem es una persona muy activa en las redes sociales. Suele compartir fotos y vídeos de Kan, comentando sus trabajos, expresando su cariño y defendiéndolo de cualquier crítica. Es una madre orgullosa y protectora, que no duda en salir en defensa de su hijo cuando es necesario. También es importante destacar que Guldem ha sido una gran influencia en la vida de Kan en otros aspectos. Ella le ha transmitido valores importantes como el respeto, la honestidad, la perseverancia y la humildad. Le ha enseñado a ser una persona de bien, a no olvidar sus raíces y a dar siempre lo mejor de sí mismo. La influencia de Guldem no se limita a la vida personal de Kan. También ha tenido un impacto en su carrera. Al ser abogada, Guldem ha sido una asesora legal para Kan, ayudándolo a tomar decisiones importantes y a proteger sus intereses. Además, le ha enseñado a ser una persona responsable y a tomarse en serio su trabajo. Pero por supuesto, la relación entre Kan y Guldem no está exenta de retos. Como cualquier madre e hijo, han tenido sus diferencias y han pasado por momentos difíciles. Sin embargo, siempre han sabido superar los obstáculos y fortalecer su vínculo. Uno de los momentos más complicados que han vivido fue cuando Kan decidió mudarse a Italia para estudiar italiano y buscar nuevas oportunidades en la actuación. Esta decisión supuso una separación física, lo que no fue fácil para ninguno de los dos. Sin embargo, Guldem siempre apoyó a su hijo y lo animó a perseguir sus sueños. A pesar de la distancia, la relación entre Kan y Guldem se mantuvo fuerte. Se comunicaban a menudo, se visitaban y se apoyaban mutuamente. Y con el tiempo la relación se fortaleció aún más. En definitiva, la historia de Kan Yaman y su madre, Guldem, es una historia de amor, de apoyo incondicional y de éxito. Es una historia que nos demuestra la importancia de la familia y el valor de los lazos que nos unen. El momento en que Guldem rompió en llanto al ver a su hijo recibir un premio es solo una pequeña muestra de la profunda conexión que existe entre ellos. Es una conexión que se basa en el amor, el respeto, la admiración y la gratitud mutua. Y es una conexión que, sin duda, seguirá fortaleciéndose a lo largo de los años. Y aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que les haya gustado conocer un poco más sobre la vida de Kan Yaman y sobre la relación tan especial que tiene con su madre, Guldem. Hemos visto cómo el amor y el apoyo de su madre han sido fundamentales en su carrera, y cómo ese momento en la ceremonia de premios fue tan emotivo. Hemos visto también que más allá de la fama y el éxito, Kan Yaman sigue siendo una persona muy apegada a su familia, una persona que valora el amor y el apoyo de sus seres queridos por encima de todo. Y creo que eso es algo muy admirable. ¿Qué les pareció la historia? ¿Les conmovió tanto como a mí? Me encantaría saber sus opiniones en los comentarios. ¿Conocían esta anécdota? ¿Qué es lo que más les gusta de Kan Yaman y de su relación con su madre? Déjenme sus comentarios. Me gusta leerlos y saber qué opinan.
Y no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.